tal? Muy buenas tardes. Qué gusto nos da otra vez estar con ustedes en esta transmisión. Esperamos que hayan estado en todo el tiempo de la alabanza, de la adoración, y que estén reunidos en esta hora como familia, tal vez ahí en comunión, en casa. Qué bueno que nos esté viendo. Gracias a Dios por su vida y gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Vamos a empezar esta hora, nuestra enseñanza el día de hoy. Y le invito a que antes de empezar oremos brevemente y pongamos a Dios este tiempo en sus manos y le demos a Él las gracias por permitirnos estudiar su palabra. Acompáñeme con sus ojos cerrados, acompáñeme con su oración. Dios, te damos muchas gracias en esta hora y queremos solamente pedirte que tu voluntad sea hecha hoy, Señor. Que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que tú, Señor, seas exaltado y recibas hoy toda la gloria. Háblanos, estamos listos y queremos escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy, el tema el cual vamos a compartir se llama La fe que vence al mundo y que agrada a Dios. Este es el tema de la enseñanza. La fe que vence al mundo y que agrada a Dios. Tal vez sea un título un poco largo, sin embargo es un título muy real. La Biblia nos habla de esta fe que vence al mundo y esta fe que agrada a Dios. Vamos a analizar ambas a la luz de la palabra. Primero, vamos a buscar Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 va a ser nuestro versículo central. Hebreos 11:1 dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Prácticamente lo que este versículo está diciendo es que la fe es la seguridad de lo que se espera, esta convicción de lo que no vemos, pero que esperamos. Todos conocemos este pasaje, Hebreos 11:1. Todos conocemos este versículo, pero no siempre lo entendemos o no siempre lo recordamos. Dios nos enseña que la fe es sumamente importante en la vida de los creyentes. Esto lo podemos ver en la palabra de Dios. La fe es sumamente importante en la vida de los creyentes. ¿Alguna vez se ha preguntado usted si tiene fe? ¿Y se ha preguntado si su fe vence al mundo o su fe agrada a Dios? ¿Alguna vez se ha preguntado o se ha puesto a pensar cuán importante es la fe en su vida? Bueno, la fe es la misma. Sin embargo, su base firme desemboca en distintas formas. Es decir, la fe sigue siendo la misma. Sin embargo, cuando creemos en Dios, esta fe desemboca en cosas distintas. Juan nos habla de la fe en el sentido de que la fe es la que vence al mundo y aquel que cree en Jesús vence al mundo. Esto nos dice Juan en su primera carta de Juan 5, del 1 al 5. Búsquelo en su Biblia, por favor. Vamos a leerlo. Primera carta de Juan 5, del 1 al 5. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una pregunta: ¿quién es el que vence al mundo sino, hace aquí el apóstol Juan, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Repito la pregunta: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Juan especifica que aquel que vence es aquel que cree verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a analizar este texto poco a poco. Regresemos al versículo número 1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. A diferencia de lo que en algún momento podamos imaginar o pensar, el creyente vencedor no es aquel que está en un ministerio, no es aquel que ayuna, no es aquel que hace muchas obras de caridad, por ejemplo. Esta es la primera característica del vencedor, y es que cree en Jesucristo. Podemos pensar que un cristiano vencedor, aquel que está en victoria, es aquel que es muy espiritual, por decirlo de una forma, o aquel que es muy dadivoso con las personas. Podemos pensar que un cristiano vencedor es aquel que se la pasa todo el día orando, todo el día haciendo actividades que él cree que le ponen bien delante de Dios, que le hacen quedar bien ante Dios. Sin embargo, Juan es muy preciso y dice que la primera característica de un cristiano vencedor es aquel que cree en Jesús. No es aquel que hace muchas obras, porque esto viene después. Primero es la fe, primero es el que cree. Hay una segunda característica del vencedor, y esta es el amor. El vencedor no solo cree en Dios, sino también ama a Dios y a sus hermanos en la fe. Si usted vuelve a leer este versículo del 1 al 2, va a encontrarse con esto, porque dice el versículo 2 al 3: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Creer va de la mano con amar. No podemos separar el creer y el amar. Dice Juan que ¿cómo sabemos que amamos a Dios y a los hermanos? Porque guardamos los mandamientos de Dios. Y dice Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos. Es decir, que creer en Jesús no solo significa decirlo, también involucra vivirlo, guardando sus mandamientos, demostrando con acciones la fe, como dice Santiago. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, sí, son importantes las obras, pero la fe es lo que va primero. Es la primera característica, la fe. Y quiero hacer énfasis cuando Juan dice que los mandamientos de Jesús no son gravosos. Si usted busca el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 30, se va a encontrar con uno de los versículos más famosos de los cristianos. Mateo 11:30. Dice así: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, si en algún momento de nuestra vida encontramos que la vida cristiana es difícil, que la vida cristiana es pesada, es porque no estamos haciendo las cosas bien. La carga de Jesús, la carga que Él pone sobre nosotros los cristianos, dice Él mismo, es fácil, es ligera. Repito el versículo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si en algún momento de nuestra vida cristiana vemos que es difícil y pensamos que la vida cristiana es difícil, déjeme decirle, mi querida hermana, mi querido hermano, estamos haciendo algo mal, porque la vida cristiana no tiene por qué ser difícil. La vida cristiana no tiene por qué ser pesada. Jesús dice que es ligera su carga, que su yugo es fácil. Ahora bien, si continuamos en la primera carta de Juan, regresemos al versículo 2 al 3. Aquí vamos a ver una tercera característica.
Dice el versículo 2: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí está la tercera característica de un cristiano vencedor, es decir, de un cristiano que ha vencido al mundo con su fe. Esta característica es la obediencia. Primero vemos la fe, después vemos el amor y ahora entendemos la obediencia. Juan explica que hay una relación profunda entre la fe, el amor y la obediencia. Van de la mano, no podemos separarlas. No podemos decir que tenemos fe, pero nos falta obediencia. No podemos decir que tenemos amor, pero nos falta fe. No podemos decir que tenemos obediencia, pero nos falta todo lo demás. Van de la mano, van unidas. Fe, amor, obediencia. Y esta fe, este conjunto que es la fe, esto es lo que vence al mundo. No es solamente el decir yo creo en Jesús y ya con eso vencí al mundo. No, no es así. La fe significa creer en Jesús, amar a Dios, amar a los demás, al prójimo, y obedecer los mandamientos. Es un conjunto, todo esto engloba la fe y todo esto engloba creer en Jesús. Por eso es que hay muchas personas que realmente no creen en Jesús. Podemos hacer una encuesta y muchas personas tal vez digan: yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Sin embargo, como dice Jesús, por sus frutos los conoceremos. Sus frutos determinan quiénes son. ¿Por qué razón? Porque si estas personas dicen que creen en Dios, que creen en Jesús, pero no tienen amor y no tienen obediencia a Dios, entonces no están creyendo realmente. Están viviendo en un engaño. Ellos piensan que creen, pero no están creyendo. Avancemos con primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entendemos entonces que lo que vence al mundo no es la mucha oración. Es bueno orar, sí. Es parte del cristiano, sí. Pero eso no es lo que vence al mundo. No es la intercesión, no es la guerra, ¿verdad? Lo que vence al mundo es la fe. Esto es algo interesante lo que está diciendo Juan, porque son las mismas palabras que dijo Jesús en el Evangelio de Juan 16:33. Busque Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice de esta forma este versículo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dice: yo he vencido al mundo. Pero después, años después, el apóstol Juan escribe: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo? Entonces Jesús venció al mundo, pero ¿nosotros también podemos vencer al mundo? La respuesta es simple: sí. Sí, también nosotros podemos vencer al mundo. ¿Por qué razón? Jesús nos dio paz al decirnos que Él ha vencido al mundo. Sin embargo, Juan nos inspira a tener fuerza y fe, ya que nuestra fe basada en Cristo es la que vence al mundo, así como Él venció al mundo. Creer, amar y obedecer es lo que vence al mundo. Es la misma victoria de Jesús cuando Él dijo: yo he vencido al mundo. Jesús creyó, Jesús amó, Jesús obedeció en la tierra. Estando en la tierra, Él obedeció al Padre. Él amó tanto a los seres humanos que murió por ellos, que murió por nosotros. Él creyó en el plan de Dios y se apegó al plan de Dios. Si usted busca Romanos 8:37,
se va a dar cuenta por qué también nosotros podemos ser estos vencedores del mundo. Romanos 8:37. Dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra clave está en por medio de aquel que nos amó. No es por nosotros, no somos victoriosos y no vencemos al mundo por nosotros, porque somos muy poderosos. Vencemos al mundo por medio de Jesús, porque Él venció al mundo primero. Y es aquí cuando nosotros podemos también vencer. Gracias a nuestra unión con Jesús, los creyentes podemos también ser más que vencedores. ¿No le da gusto? ¿No le da gusto saber que si nosotros creemos verdaderamente en Jesús, por medio de Él podemos disfrutar la misma victoria de Él? La misma victoria que Él dijo: yo he vencido al mundo. Esa misma victoria es nuestra, si tan solo creemos. Regresemos a la primera carta de Juan, capítulo 5, ahora versículos 4 al 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Una interesante pregunta, ¿cierto? ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que vence es aquel que cree y es el que hace todo lo que significa creer. Ahora, ¿qué es lo que vence la fe? Ya vimos que vence al mundo, ok, pero ¿qué es el mundo? Es decir, ¿qué es lo que estamos venciendo con nuestra fe? Bien, el mundo es el sistema de engaño y maldad controlado por Satanás, por el enemigo, y también controlado por las personas malignas. Vencemos el sistema de maldad demoníaca y humana que opera para llevar cautivas a las personas, a las almas, al infierno. Eso es lo que estamos venciendo con nuestra fe. Un sistema de engaño, un sistema de maldad que hoy en día está en todo lugar. El mundo es lo que Juan explica como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. El mundo es esto, el sistema de mal. Hoy en día vemos mucha maldad en la tierra. Vemos que la tierra está llena de maldad. Que la maldad se levanta en contra de los cristianos, en contra de la iglesia. Yo recuerdo cuando comenzó toda esta crisis, la gente se burlaba porque las iglesias cerraban. Y la gente decía, si las iglesias cierran, ellos están confirmando que Dios no existe y que Dios no es poderoso para sanar. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si las iglesias hubieran permanecido abiertas? Yo creo muy seguramente que la gente hubiera dicho, miren a los cristianos, son unos fanáticos, son unos irresponsables, son personas que no están cuerdos, están locos. ¿Cómo van a seguir reuniéndose cuando tenemos una contingencia de este tamaño? ¿Se da cuenta? Hay maldad en el corazón del hombre, hay maldad en nuestro corazón. Pero ante esto es cuando nuestra fe se levanta y nuestra fe, esto es lo que vence. Vence la incredulidad, vence la arrogancia, vence el orgullo, vence toda clase de maldad que opera
contra la iglesia, que opera contra las personas. Cuando un cristiano se levanta con fe, creyendo, amando y obedeciendo, querida hermana y hermano, no hay nada que le pueda decir el mundo en contra. Como decimos los mexicanos, no hay cola que le pisen. Cuando un cristiano tiene fe, una fe basada en Jesús, cree, ama y obedece, nada le puede hacer frente a su testimonio. Y es aquí cuando el cristiano ha vencido al sistema de engaño, ha vencido a las ideologías, ha vencido a las falsas enseñanzas. El cristiano venció. ¿Por qué razón? Porque tuvo una fe. Y no solamente creyó, sino amó y obedeció. Otra manifestación de la fe que quiero que estudiemos es una que sin duda vence al mundo también, pero que aún más allá añade la bendición del favor de Dios. Es decir, no es una fe que solamente vence al mundo, sino también añade la bendición del favor de Dios. Usted podrá preguntarse, bueno, ¿no será lo mismo que la fe que vence al mundo tiene el favor de Dios? Podríamos pensar que sí, pero si somos críticos con nosotros mismos, con nosotros los cristianos, vamos a poder entender que la función de un verdadero cristiano es la que dice Juan: creer, amar y obedecer. Cuando una persona hace un trabajo y esta persona hace lo que tiene asignado hacer en su trabajo, yo no creo que un patrón, un jefe le diga: muy bien, hiciste tu trabajo. Es decir, era lo que tenía que hacer. Sin embargo, cuando el cristiano hace lo que tiene que hacer, que es lo que dice Juan, pero muestra una fe más grande, como la que vamos a ver a continuación, tiene el favor de Dios, tiene el agrado de Dios. Vamos a ver qué fe es esta de la cual hablamos. Vamos a ver el ejemplo de una persona que la Biblia lo conoce como el padre de la fe, Abraham. Si bien en toda su vida él demostró fe, hubo momentos especiales en su vida que requirieron de mucha fe, mucha confianza en Dios. Vamos a ver dos de ellos. El primero lo vamos a titular el llamamiento. El llamamiento. Esto vamos a encontrarlo en Génesis 12, versículo 1. Génesis 12:1. Dice la Escritura: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Voy a leerlo de nuevo. Pero Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Se ha puesto a pensar usted que el viaje que realizó Abraham fue un viaje demasiado largo? Demasiado largo. Fueron días, meses, mucho tiempo el cual tardó Abraham desde este lugar del cual Dios lo llamó hasta el lugar donde Dios le dijo que ahí debía estar. Mucho tiempo. Le tomó mucho tiempo este camino, y en todo este tiempo Abraham no dejó de confiar en Dios. No dejó de confiar en que Dios sabía lo que estaba haciendo. Quiero que por un momento usted se ponga en los zapatos de Abraham. ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera dicho a usted: sal de tu casa, sal de tu tierra y vete a un lugar donde yo te mostraré? Señor, ¿dónde? ¿A qué lugar? ¿Qué camión agarro? ¿Qué carro tomo? ¿Qué ruta sigo? Sal de tu casa al lugar donde yo te voy a mostrar. Pero, Señor, es que aquí tengo trabajo, aquí tengo ocupaciones, aquí tengo cosas que hacer. Dios le dice: sal de tu casa a donde yo te voy a mostrar. En todo el camino, en todos los días, en todos los meses, en los años que le tomó a Abraham trasladarse de su tierra a la tierra donde Dios le mostró,
Abraham pudo haber pensado, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya pasó mucho tiempo y todavía no llego a este lugar. Yo allá estaba bien, tenía cosas bien allá, estaba cómodo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy en este camino? ¿Por qué estoy siguiendo esto? ¿No será mejor regresarme? Abraham pudo pensar en esto. Sin embargo, en todo el trayecto, Abraham no dejó de confiar en Dios. Ahora bien, cuando pasan los años, Dios le promete a Abraham un hijo. Recordemos que Abraham no podía tener hijos con su esposa. Ambos estaban ya en una edad avanzada y no podían tener hijos. Sin embargo, Dios les promete un hijo a ambos. Y aquí viene una prueba más de fe, porque en Génesis 17, 15 al 17, encontramos esta historia. Génesis 17, 15 al 17. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré a ella, de ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. Fíjense en esto que es muy interesante en el versículo siguiente. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Vean qué interesante es lo que está sucediendo en este versículo. Abraham se pone de rodillas, se postra y se ríe. Y le hace una pregunta a Dios: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Fíjense que Abraham, aún teniendo duda de lo que Dios podía hacer en sus vidas, fue un hombre que demostró fe. ¿Cómo demostró fe? Pues fe de saber con quién hablaba. Su actitud fue clara. Él se postró. Qué diferente hubiera sido que Abraham, de pie, de cara a Dios, se hubiera reído enfrente de él y le hubiera dicho: ay, sí, para ti es muy fácil decirlo. ¿A hombre de 100 años le vas a dar un hijo? Pero la actitud que toma Abraham es una actitud ejemplar. A pesar de su duda y a pesar de que él mismo se ríe y dice: ¿cómo es posible? Él toma una actitud muy importante. Y esta actitud es una actitud humilde. Él se postra primero y se ríe. Sí, tiene duda, pero se postra. Sabe con quién está hablando, sabe ante quién está. Abraham reconoció que a pesar de que él tenía duda, Dios tenía un plan. Y a Abraham nunca le faltó el respeto a Dios. Esto es muy importante. ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos en una situación similar en la que vemos que las cosas parecen ser imposibles? Dios ya nos dijo su palabra y parece que todo es imposible y no nos postramos, sino nos reímos directamente. Tenemos duda, no nos postramos primero, no tomamos la actitud de Abraham. Abraham mostró fe. Abraham mostró que él era un hombre que temía a Dios. Vamos a ver la parte 2. La parte 1 fue el llamamiento. La parte 2, el sacrificio. Parte 2, el sacrificio. Vamos a buscar Génesis 22 del 1 al 2. Génesis 22 del 1 al 2. Dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, el único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morjá. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué tremendo lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Usted conoce la historia, usted la sabe.
Dios le dice a Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo, el único que tienes, el que yo te he dado. Tómalo, sacrifícalo para mí. Imaginémonos cuál hubiera sido la reacción de un Abraham que aún dudaba, como en el pasaje anterior, que se rió. Un Abraham que estaba en proceso de madurez. Imaginémonos esta reacción de él. Tal vez se hubiera postrado, pero se hubiera reído de nuevo. Y tal vez esta risa hubiera sido una burla más con enojo. ¿Por qué razón? Tal vez Abraham le hubiera dicho, Dios, ¿de qué se trata? Primero me das un hijo y ahora me lo quitas. ¿Por qué estás jugando conmigo, Señor? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me lastimas de esta forma? ¿Por qué primero me das algo y por qué me lo quitas ahora? ¿Cuántas veces no creemos que Dios es injusto con nosotros? Porque tal vez hay cosas en nuestra vida que Dios está haciendo a un lado, que Dios está acomodando. Y para nosotros es entre comillas, Señor, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué no me permites quedarme en este trabajo que yo anhelo? ¿Por qué no me permites que yo sane de esto? ¿Por qué no me permites que yo haga esto, que yo me vaya a otro estado? ¿Por qué no me permites? ¿Por qué me cierras las puertas? Ahora bien, es importante mencionar que para este punto Isaac no era un niño, no era un adolescente. Isaac tenía más de 20 años. Mínimo Isaac tenía 20 años. Seguramente tenía 22, 23. No se sabe exactamente su edad, pero para este entonces él tenía más de 20 años. Imagínense a un Isaac de 20 años yendo con su padre. Sigamos en el versículo 3 al 4. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo sus 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Qué interesante que al contrario de lo que pensamos hace un momento, de esta actitud de decirle, Dios, ¿por qué me estás quitando esto? La actitud de Abraham fue una actitud de obediencia. Abraham no se rió, Abraham no reclamó, no dijo nada. Abraham, un hombre de fe, él obedeció. Y muy interesante que él se levantó muy de mañana. Se apresuró, se dio prisa, lo hizo pronto, lo hizo rápido, demostrando que había sido diligente, sin pretextos, sin demora. ¿Cuántos también de nosotros no tardamos en obedecer a Dios? Dios nos dice algo en su palabra y nosotros nos tardamos, demoramos 1, 2 días, 3 días, 2 semanas, un mes. Ay, voy a servir a Dios cuando ya me sienta bien. Voy a ir a la iglesia cuando ya yo pueda estar mejor. Dios nos da instrucciones. ¿Qué tanto tiempo tardamos en obedecer? Miren la instrucción que Dios le dio a Abraham, una instrucción difícil. Sin embargo, Abraham se apresuró. Muy de mañana se levantó. Si notamos también el texto dice, al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día. Es decir, el camino otra vez era largo. El camino era de al menos 2 días. Al tercer día, Abraham estaba enfrente de ese lugar. ¿Puede imaginarse todo lo que Abraham pensó durante estos días? Imagínense el día en que Abraham salió, muy de mañana. Todo un día de camino y Abraham pensando, qué extraño, ¿por qué Dios me está pidiendo que sacrifique al hijo que Él me dio? No entiendo, ¿por qué está pasando esto? Día 2, Abraham se levanta otra vez, sigue su camino y pensando Abraham, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios me está pidiendo esto?
Dios nunca ha pedido un sacrificio humano. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Dios me dio un hijo, ¿por qué me lo quiere quitar? Día 3, Abraham pensando en todo lo que estaba pasando. Pero ¿sabe qué? En lugar de que Abraham pensara con reclamos, como de seguro Dios me quiere ver destruido, de seguro Dios me quiere castigar, etcétera, etcétera, Abraham tuvo tiempo suficiente para pensar bien las cosas y para darse cuenta de los mandamientos de Dios, de su justicia, de su provisión, de su fidelidad, de que Dios es un Dios que siempre tiene un plan. Abraham, en vez de ir cuestionando a Dios, seguramente iba meditando en Dios. Tal vez iba diciendo, no entiendo, no sé por qué está pasando esto, pero yo obedezco, yo lo hago. Si Él me lo dijo es por algo. No sé qué vaya a pasar, pero yo lo voy a hacer. ¿Se acuerda usted de aquel pescador que había pescado toda la noche y no había pescado nada? Que había estado intentando pescar toda la noche y no encontró nunca nada. Llegó el amanecer y llegó Jesús, el maestro, y le dijo, ve mar adentro. Aquel pescador le dijo, Señor, toda la noche hemos estado pescando, mas en tu nombre iré, en tu nombre echaré las redes. Abraham no entendía lo que estaba pasando y tal vez por su mente pasaban un sinfín de pensamientos. Sin embargo, Abraham en su nombre estaba yendo. Si continuamos, versículos 5 al 6. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Vean la fe de Abraham. Dijo Abraham, vamos a volver los dos. No sé qué vaya a pasar, no sé cómo vaya a suceder esto, pero vamos a regresar. Y más adelante vamos a ver por qué razón. El viaje era de 3 días y era suficiente para afirmar la confianza de Dios en Abraham, o bien para sembrar incertidumbre y duda. Sin embargo, lo que hizo Abraham fue afirmarse en la confianza en Dios. La convicción de que Dios tenía un plan. La convicción de que Dios era un Dios que no iba a dejar que algo malo sucediera. Busque Hebreos 11, 17 al 19. El libro de Hebreos 11, 17 al 19. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Es decir, Abraham tenía una certeza en su corazón. Él no sabía qué iba a pasar. Él no sabía por qué Dios le estaba pidiendo a su hijo. Sin embargo, él sabía que si él sacrificaba a su hijo, esto implicaba matarlo. Pero que Dios era lo suficientemente poderoso para resucitar a su hijo. Esta fe es la que agrada a Dios, la que mueve el corazón de Dios. Una fe que dice, sí, Señor, lo voy a hacer. No entiendo por qué. No me cabe en la cabeza por qué tengo que hacerlo, pero si tú me lo estás diciendo, lo haré. Porque aunque yo pierda, aunque yo me encuentre en una situación que no quiero, yo sé que tú eres suficientemente poderoso para darme la alegría, aún en medio del dolor. Esta es la fe que agrada a Dios. Esta es la fe que mueve el corazón de Dios. Abraham en obediencia entendió, se dio tiempo para obedecer, se levantó muy de mañana,
caminó 3 días para llegar al lugar y después de eso entendió. Primero obedeció, después entendió. Hoy en día muchos no actuamos por fe porque primero queremos entender y después obedecer. Pero la fe que agrada a Dios es una fe a la inversa. Una fe que obedece primero y después entiende. Nosotros queremos entender. A ver, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Quiero entender. ¿Qué ganas con que yo vaya a la iglesia? ¿Qué ganas con que yo crea? Quiero entender primero. Una vez que yo entienda, entonces obedezco, porque entonces habré entendido. No, así no funciona. Esta no es la forma en la que Dios obra. Esta no es la forma en la que Dios opera. En Dios la fe funciona de la siguiente manera. Primero se obedece y después se entiende. Una vez que obedecemos, Dios nos da el entendimiento del por qué y de cómo. Y todo lo que nuestras dudas nos están acongojando, Dios lo aclara. Siguientes versículos, Génesis 22, 7 al 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 2 cosas interesantes en estos 2 versículos, hermano. 1, Abraham era responsable de la fe de su hijo. Era responsable de enseñarle a su hijo a creer en Dios. Era responsable de enseñarle a su hijo la responsabilidad y la confianza en Dios. Imagínense a un Isaac que dijimos que para este entonces él ya tenía más de 20 años. Un Isaac que no tan fácil lo engañan. Un Isaac que se da cuenta de las cosas, que es consciente, es un joven ya. 20 años, imagínense. Isaac preguntándole a Abraham: oye, papá, está bien, tenemos todo, tenemos la leña, el fuego, tenemos todo para el holocausto, pero ¿y el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le dice: tranquilo, hijo, tranquilo, Dios proveerá. Dios tiene un plan. Queridas hermanas y hermanos, padres de familia, con todo respeto yo quiero decirle: usted es responsable de la fe de sus hijos. Usted es responsable de enseñarle a sus hijos la confianza en Dios. Muchas veces los hijos son el reflejo del padre. Si el padre no busca a Dios, si la madre no busca a Dios, no espere que los hijos busquen a Dios. Si los padres no están en comunión con Dios, si no creen en Dios, no espere que los hijos lo hagan. Es como un padre que le dice a su hijo: no fumes, mientras él está encendiendo su cigarro y fumando. Si usted, mi querido hermano, padre de familia, y usted, mi querida hermana, madre de familia, si ustedes no buscan a Dios, no confían en Dios, no creen en Dios con todo su corazón, no esperen que sus hijos lo hagan. Ustedes son responsables de la fe de sus hijos. No importa la edad que tengan sus hijos. Mientras vivan bajo su techo, ustedes son responsables de la fe de sus hijos, de que sus hijos no pierdan la fe. Isaac le pregunta a Abraham: papá, ¿dónde está el carnero? O sea, ya vamos encaminados, ¿y dónde está? Abraham le responde: tranquilo, hijo, Dios proveerá. Isaac no le contestó, no le repeló. Isaac no le cuestionó más. Él confió. ¿Por qué razón? Porque vio a su padre confiar. Isaac confió, no rezongó, no cuestionó, porque él veía que su padre no cuestionaba, su padre no rezongaba, su padre confiaba y obedecía. Entonces también Isaac confiaba y obedecía.
Sigamos en Génesis 22, del 9 al 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, un hijo de 20 años, que bien pudo haber dicho en ese momento: papá, ¿qué estás haciendo? Tú me dijiste que Dios iba a proveer un cordero. A ver, papá, detente, ¿por qué me estás subiendo a mí al altar? No entiendo, papá. Imaginen la respuesta de Isaac. Imaginen a un Isaac de 20 años diciéndole a papá: papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué me vas a hacer esto a mí? Soy tu hijo. Tú dijiste que iba a haber un cordero. Yo pregunto, ¿esta fue la actitud de Isaac? No, esta no fue la actitud de Isaac. ¿Cuál fue la actitud de Isaac? La misma actitud del padre. La misma actitud de Abraham. ¿Se da cuenta, mi querido hermano, padre de familia, y querida hermana, padre de familia? ¿Se da cuenta que es muy importante enseñarle a los hijos la confianza en Dios? Isaac actuó de esta manera. Él se mantuvo quieto, esperando, porque vio a su padre obedecer. Vio a su padre buscar a Dios. Ahora bien, hay hijos que tal vez, aún viendo el ejemplo de papá y mamá, ellos decidan no seguir el ejemplo. Para estos hijos, yo quisiera decirles: vean el ejemplo de Isaac. Él pudo tomar la decisión de decir: sí, tú estás muy tranquilo, pero a ver, quien va a terminar muerto soy yo. Hijos, necesitamos adoptar la actitud de Isaac, una actitud obediente, una actitud sumisa, una actitud en confianza de que Dios tiene un plan y de que Dios tiene todo bajo control. Y si Dios dio una instrucción, no hay de otra más que obedecer. Sigamos en los versículos 11 al 13. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El desenlace más hermoso de esta historia. A punto de degollar el padre al hijo, Dios lo detiene y le dice: basta, he visto que me obedeces en todo, aún en lo que pareciera que no tiene sentido, aún en lo que pareciera que no va conforme a mis principios o conforme a lo que yo soy. Porque imagínense Dios pidiéndole a su hijo, a Abraham, un sacrificio humano. Imagínense esto. Abraham hubiera dicho: pero es que esto no es posible. ¿Cómo es que Dios está pidiendo esto? Abraham agradó a Dios por su fe, su obediencia y su amor. Abraham mostró las tres mismas características que habla Juan en su carta: fe, obediencia, amor. Estas tres son las mismas que demostró Abraham. Abraham creyó, Abraham obedeció, Abraham amó. La pregunta es: ¿cuál es nuestra fe? ¿Y cómo está nuestra fe? Si usted busca Hebreos 11, versículo 6, va a encontrar con que dice la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Por más cosas que hagamos, por más tiempo de oración que tengamos, por más buenas obras que hagamos, si no tenemos fe,
entendiendo lo que nos dijo Juan, que la fe es creer, es amar y obedecer. Si no tenemos esta fe, será imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios sin estas características. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 33. Marcos 9, 23, perdón. Marcos 9, 23. Dice así: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Quisiera que fuéramos cerrando este tiempo de reflexión en la palabra con algunas preguntas que le quisiera yo hacer. Antes déjeme decirle que la fe que agrada a Dios es la fe que vence al mundo, es la misma fe. No son fees diferentes, es la misma fe, pero desembocan en dos cosas distintas. Porque la primera, la que vimos en Juan, es una fe que nosotros como cristianos debemos demostrar. Si decimos que somos cristianos, es necesario que demostremos estas características. Pero la otra fe que demostró Abraham es una fe que nos sostiene en nuestro día a día, que nos sostiene en nuestras dificultades, en los momentos difíciles que atravesamos, en las pruebas. Cuando Dios nos dice: es tiempo de pulir tu corazón, es tiempo de probar tu corazón. Esta fe es la que vence al mundo. La fe que demostró Abraham, la fe que demostraron muchos hombres y mujeres de la Biblia. Es una fe que cree, es una fe que ama, es una fe que obedece. Quisiera hacerle las preguntas. Primera pregunta: ¿cómo es nuestra fe? Pregúntese usted. No le pregunte a nadie más, no le pregunte a la persona que está junto a usted. Usted mismo, individualmente, usted pregúntese: ¿cómo es mi fe? ¿Es mi fe una fe como la de Abraham? ¿Es mi fe una fe como la que habla Juan? ¿Cómo es nuestra fe? Pregúntese también: ¿cómo pretendo vencer al mundo? ¿En qué me estoy enfocando más? Pienso que vencer al mundo es hacer muchas obras de caridad. Pienso que vencer al mundo es estar todo el día encerrado en oración. Pienso que vencer al mundo es alguna otra práctica, es ayunar 40 días y 40 noches. ¿Cómo pretendo vencer al mundo? Una pregunta más: ¿cómo pretendo agradar a Dios haciendo todas estas cosas? ¿O con mi fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por último, ¿cómo pretendemos tener una vida en victoria? Hermanos, nuestras vidas solamente irán en victoria el día en que nosotros decidamos creer en Jesús y con esto hacer todo lo que conlleva creer. Estas tres características que ya mencionamos. Ser cristianos es más que decirlo, es más que decir soy cristiano. Ser cristianos es creer en Dios de todo corazón, pese a toda circunstancia. Creer en Dios es creerle verdaderamente, no importando lo que esté sucediendo. Es obedecer en todo, no importando que la instrucción de Dios no nos guste. Creer en Dios es amarle a Él. Creer en Dios es amar a los que nos rodean. Esta demostración de fe es la que vence al mundo y es la que agrada a Dios. Quisiera que oráramos. Cierre un momento sus ojos. Quisiera primeramente hacerle un llamado a las personas que tal vez nos están viendo, pero no tienen una convicción en su corazón de Jesús, de que Él es el Hijo de Dios.
Tal vez tú has venido a la iglesia, has escuchado enseñanzas, pero no tienes una convicción en tu corazón de que Jesús es Dios y de que Él es el Hijo de Dios. Yo quiero decirte, el primer paso es creer. Y hoy quiero hablarte a ti y decirte, tú necesitas a Dios, necesitas conocer a Dios. No busques primero entender para después obedecer. No funciona de esta forma. Si tú lo haces de esta forma, créeme, te vas a dar de topes, te vas a frustrar, vas a decir es que Dios no existe. Pero ¿sabes algo? No funciona de esta forma. Dios dice en su palabra que sus caminos son distintos a nuestros caminos y sus pensamientos son distintos a nuestros pensamientos. Si tú has intentado buscar a Dios primero entendiendo y después obedeciendo, déjame decirte, esa no es la forma. Tal vez por eso te has frustrado, tal vez por eso te estás lamentando, tal vez por eso piensas que Dios no te responde. Yo te invito a que hagas lo siguiente. Tal vez ya intentaste esto y no funcionó. Bueno, ¿por qué no intentar la otra forma? No tienes nada que perder. ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no primero obedeces y después entiendes? Ya lo hiciste de la otra forma y no funcionó. No tienes nada que perder. Hazlo. Busca a Dios. Obedece primero y después entiende. Quiero orar por ti. Si tú sientes en tu corazón y tú quieres conocer a Dios, quieres obedecerlo, yo te quiero invitar a que cierres tus ojos y ores conmigo a Dios. Y hagas una oración junto conmigo. Y le digas, Dios, quiero pedirte que me perdones. Porque tal vez te he buscado de la forma incorrecta. Tal vez he pensado que necesito entender primero. Yo he buscado con mi lógica, con mi razonamiento, entender. Pero tú no funcionas así. Perdóname porque te he buscado de la forma incorrecta. Hoy quiero pedirte que me perdones, que perdones todos mis pecados. Y quiero decirte que quiero creer en ti. Dile a Él, dile a Dios con tus palabras, dile, quiero creer en ti, Jesús. Yo quiero creer en ti. De ahora en adelante quiero cambiar mi vida. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero creer en ti. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Te doy gracias por amarme, por haber dado a Jesús tu Hijo por mí. Gracias, Jesús. Gracias por amarme tanto. Gracias por darme vida y darme salvación por medio de tu muerte en la cruz. Te agradezco y hoy decido ser un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quisiera yo orar por todos los que ya son creyentes, los que ya tienen convicción en su corazón. Quiero orar por ustedes y que oremos juntos pidiéndole a Dios que Él fortalezca nuestra fe y que sea una fe conforme a su palabra, no una fe de palabras, sino una fe de obras, de hechos, de actitud como la de Abraham. Ore conmigo. Dios, solo queremos pedirte que aumentes nuestra fe, que nuestra fe, Señor, sea una fe como la de Abraham, una fe que busca agradarte, no importando la circunstancia, no importando qué esté sucediendo. Señor, enséñanos a tener una fe como la de Abraham. Señor, queremos crecer. Queremos, Señor, ser hijos tuyos que demuestren la victoria que tú has ganado en la cruz. Ser hijos tuyos que venzan al mundo por medio de la fe. Que en estos tiempos nuestra fe no caiga, sino que nuestra fe se levante para ser una fe
que venza al mundo, que venza y enfrente las circunstancias, que enfrente la enfermedad, que enfrente el dolor, que enfrente los problemas. Una fe que se basa en la obediencia, una fe que no es por vista, una fe que es por convicción. Señor, permítenos creer, crecer en esta fe y que podamos agradar tu corazón, porque tú dices en tu palabra que sin fe es imposible agradarte y que todo aquel que cree, todo le es posible. Señor, gracias. Y si hay alguna necesidad en la iglesia hoy en día, si hay alguna enfermedad, si hay alguna situación que requiera tu intervención, Señor, hágase tu voluntad. Tú tienes el control. Danos paz, danos la fe suficiente para llevar este proceso. Confiamos y dependemos en ti. Tú tienes el control. Si el negocio no ha vendido en muchos días a causa de esta circunstancia que vivimos hoy, tú tienes el control. Tenga fe. Si nos estamos enfermando de algo, Dios tiene el control. Tenga fe. Si las cosas no van como quisiéramos que fueran, Dios tiene el control. Tenga fe. Tenga fe. La fe de Abraham. La fe que dice, no importa si tengo que sacrificar lo más preciado, yo obedezco. Yo obedezco. Porque Dios proveerá. Dios proveerá un cordero. Dios proveerá. Gracias, Señor. Tú tienes un plan. Tú tienes la respuesta. Te damos la gloria y la honra solo a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.